Yo voy a ser muy breve porque me parece que los compañeros senadores y senadoras han abordado, director, con suficiencia el tema. Dar también la bienvenida al Senado de la República y comentar que México tiene un problema grave con la educación. Yo creo que de eso nos hacemos cargo todos y la preocupación fundamental de todos los mexicanos es que la educación en este país sea un factor que permita el desarrollo de todos los sectores de la sociedad. Y me parece que esta reforma es un primer paso para poder alcanzar esos objetivos que se tiene como sociedad mexicana toda, encabezadas obviamente por sus gobiernos y por sus poderes en el Estado. Y bueno, nosotros, como tú sabes, hemos sido muy críticos de esta reforma porque apreciamos que ha abordado nada más una parte de lo que debe de ser una reforma integral en el tema educativo. Te pongo un ejemplo: cuando dijimos que habría que evaluar para tener un diagnóstico de todos los componentes del sistema educativo, nos referíamos a todo lo que compone el sistema educativo, y lo único en que se ha circunscrito esta reforma es la evaluación docente, que es el tema fundamental que se ha puesto a debate en la sociedad mexicana. Por cierto, alcanzo a apreciar también que hay un sesgo ya, y yo creo que positivo para los educadores de este país, por parte del gobierno federal, a plantear la evaluación no como algo punitivo, sino como algo que motive, que incentive a los maestros de México. Esto me parece que es importante platicarlo con mayor suficiencia, porque creo que este sesgo que ha tenido la reforma en su espíritu original es benéfica para la educación en este país. Pero me parece que, aunque ha sido reiterativo el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el secretario de Educación y muchos gobernadores, creo que es importante que se establezca un diálogo más cercano con los maestros de México para darles certidumbre o quitarles esta incertidumbre que tienen, y por eso las resistencias que tienen también a estos procesos de evaluación. Entonces, la evaluación no nada más era para los maestros, la evaluación era para todos los componentes del sistema educativo y se ha circunscrito en eso. Tú tienes en responsabilidad, director, una de las partes de los componentes que es la infraestructura, que es uno de los componentes del sistema educativo, y por eso cuando el senador de Médicis y varios senadores aquí han planteado el diagnóstico que se tiene estado por estado de la situación que guarda las escuelas, la infraestructura educativa, que tiene que ver sí con baños, con aulas, con direcciones, con mobiliario, con equipo, etcétera, etcétera, pues yo creo que es importante tenerlo muy claro. Yo sé que hubo un censo escolar por el INEGI donde está reportado todo ello, pero hay también la preocupación de varios estados que no participaron en este censo escolar, y que creo que es importante que esta información se tenga a la vista. Y los estados que no participan, paradójicamente, son los estados que tienen mayores dificultades, que puede ser todo el sur-sureste del país y parte del centro, que creo que es importante que esta información se tenga a la vista. Y si se tiene, pues que nos dijeran, nos informaras, director, de dónde lo sacaron, En el caso particular de Michoacán y en esos estados hay un sector importante indígena, que creo que es uno de los sectores que son más susceptibles de respaldo, de apoyo, porque las condiciones en que se encuentran las escuelas de este porcentaje indígena que tiene el país, pues son las escuelas y la infraestructura más castigada del país. Son las escuelas que están en peores circunstancias, tanto de infraestructura como de equipamiento y de mobiliario, incluso de accesibilidad, como aquí lo han planteado varias compañeras senadoras, y también de falta de servicios, del acceso al agua y los bebederos, ni se diga. Entonces, yo creo que es importante que esto lo podamos tener de manera muy detallada. No ahondo ya en más cuestiones, porque este planteamiento general que ha hecho el senador Fidel de Médicis, que creo que sintetiza las pretensiones o los anhelos que tiene un sector importante de los educadores de este país, es algo que tiene que tomarse en cuenta. En ningún país del mundo se hacen reformas sin la participación de los docentes. Yo quiero plantearlo aquí porque es algo que he venido reiterando. Decía yo, es el primer paso. El segundo paso es el más sustantivo. Hay que abrir un debate nacional ya de hacia dónde queremos que la educación vaya en este país, cuál es el rol que la educación debe jugar en este país, y este debate nacional, en él deben participar todos los educadores de México, de todos los niveles educativos, por cierto, porque efectivamente nos hemos circunscrito a educación básica, pero hay un sector importante de educación media superior que está con muchas dificultades,
y la educación superior también tiene muchas dificultades porque el producto que está arrojando con perfiles de egreso pues está teniendo problemas ya para acoplarse a las realidades de desarrollo, a la globalidad y a los requerimientos que tiene el desarrollo de la sociedad. Entonces, pues no los canso más. Yo creo que es importante continuar con esta relación y sí es importante que se dé paso a que igual los legisladores con esos planteamientos que se han hecho, pues también podamos tener, porque en los estados recorremos el estado todos y en esos recorridos pues hay muchos requerimientos y el tema de infraestructura que yo creo que si el diagnóstico que tienen coincide con el que se tiene en los estados, pues seguramente los planteamientos que nosotros tenemos van a coincidir con los planteamientos que ustedes tienen, pero sería importante también cruzarlos para ver qué es también lo que hace falta de nuestro punto de vista. Agradecerte mucho la atención, la calma, la paciencia que tuviste en esta reunión, director, reconocerte mucho el trabajo que están haciendo y obviamente pues plantearte que esta tarea que tienes de responsabilidad es una tarea muy grande. Hay, como tú dices, diferencias en la percepción que se tiene de este fondo, de los fondos de infraestructura educativa. Decía el secretario de Educación Aurelio Nuño, lo que vamos a hacer es traer dinero del futuro al presente. Yo no veo cómo no digan que no es deuda, pues, o sea, yo un día tuve un crédito hipotecario para comprar una casa de interés social y tuve que estar pagando 10 años, me prestaron 10 años y tuve que pagar en 10 años. Acá vamos a traer 20 años de un recurso del FAM para ejercerlo en 3 años. En 3 años ejercemos un recurso de 20. Esa es deuda, porque en los otros 17 años, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el comportamiento o cómo vamos a hacerle con las escuelas que no alcanzamos a cubrir en estos 6 años, en estos 3 años? O sea, Fidel ha sido muy claro del porcentaje que alcanza a cubrirse y las demás escuelas, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, yo creo que todas estas respuestas que seguramente las tienen, pues habría que analizarlas para ver la viabilidad de las mismas, de tal manera que no pueda haber escuelas como las hay ahora, de primera, de segunda y hasta de tercera, y que todos tengan de cuarta y de quinta, y todos tengan espacios dignos donde puedan llevar a cabo la práctica docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias por tu atención.